Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Para muchas familias argentinas, el verdadero ritual del domingo no está en la parrilla, sino en la olla. Hoy vamos a preparar ese plato que no necesita presentación, los tallarines con tuco. Sencillo, profundo, lleno de memoria y preparado al uso nostro, con ese aroma del tuco criollo que anuncia que es domingo. Para este tuco de 4 porciones vamos a usar 300 gramos de carne vacuna molida, 1 o 2 cebollas según el tamaño, medio morrón, una zanahoria, 2 dientes de ajo y lo condimentaremos con ají molido, orégano, pimentón, sal, pimienta y unas hojitas de laurel. También medio litro de tomate triturado y medio vaso de vino tinto que le dan cuerpo y perfume a la salsa. Comienzo picando la cebolla. En este caso usé 2 porque eran pequeñas, pero con una mediana alcanza. Las reservo y también picaré el morrón para tener todo listo antes de llevarlo a la olla. En la cocina argentina casi todo empieza con un sofrito. La base más común, cebolla, ajo y morrón. Un trío que se repite en guisos, empanadas y rellenos. El morrón aporta color y ese sabor inconfundible que ya forma parte de nuestra identidad gastronómica. En una olla caliento apenas un poco de aceite, lo justo para cubrir el fondo. Como este es un tuco criollo, usamos aceite de girasol, aunque si prefieren puede ser de oliva. Agrego la cebolla y el morrón picados, y mientras se cocinan pico la zanahoria. Este plato llegó de Italia, pero enseguida se adaptó al gusto argentino, con más tomate, ingredientes locales y ese estilo, como se dice, al uso nostro, que tanto recordamos en la mesa familiar. Agregamos entonces la zanahoria picada, que se cocina despacio y aporta dulzor natural a la salsa. Y seguimos con el ajo, picado bien fino, que se suma al final para que no se queme y perfume toda la preparación. Con el sofrito listo incorporamos la carne molida. Se mezcla bien tomando todos los aromas. Poco a poco se dora, soltando jugos que se integran a la salsa y le dan cuerpo. ¿Y por qué le decimos tuco en Argentina? Viene del dialecto genovés tucu, que nombraba un ragú de carne estofada típico de Génova. Con las migraciones italianas, esa tradición llegó también a nuestro país. Originalmente era una salsa espesa, distinta del ragú boloñés. Con el tiempo se adaptó a los ingredientes locales y se popularizó como cualquier salsa de tomate con carne que acompañe pastas o polenta, conservando el nombre como símbolo de identidad criolla. Cuando la carne cambia de color, condimentamos con sal y pimienta. Agregamos el vino, que en este caso es tinto, aunque también puede ser blanco, y dejamos que se evapore. El vino aporta profundidad y realza el aroma, pero si prefieren se puede obviar. Luego incorporamos el tomate triturado y los condimentos: ají molido, orégano, pimentón y un par de hojitas de laurel. Y los condimentos pueden ser al gusto y de acuerdo al gusto personal. Pero esta combinación de condimentos sencilla pero llena de aroma es un ejemplo de cómo el tuco se hizo bien criollo, adaptando sabores italianos a nuestro gusto. Cocinamos a fuego muy suave durante al menos 1 hora, sin tapar del todo la olla. Así el tuco va reduciéndose lentamente, concentrando todos sus sabores y aromas, mientras la carne se ablanda y la mezcla se vuelve espesa y fragante.
lista para coronar los tallarines, los cuales vamos a preparar a continuación. Para los tallarines batí 3 huevos con una pizca de sal, que ayuda a romper la estructura del huevo y facilita su integración con la harina. Los agrego a 300 gramos de harina 4 ceros que ya tengo sobre la mesa y comienzo mezclando los ingredientes del centro. Para que sea más fácil usé la forma clásica, un huevo por cada 100 gramos de harina. Pero puede variar según el tamaño de los huevos. Si la masa queda seca, agregamos apenas un poquito de agua y si está muy blanda, un poco más de harina. Lo importante es que quede firme, suave y elástica. Y se amasa más o menos unos 10 minutos. La cubrimos bien y dejamos descansar por al menos 30 minutos. Luego se la estira hasta dejarla bien delgada. Si hay un plato que me recuerda a mi nona Lidia, son los tallarines con tuco. Verla estirar la masa con paciencia hasta que quedaba tan fina que parecía un mantel. En muchas casas de descendientes de italianos, la mesa a veces se usaba más para estirar la masa que para comer. El mantel se levantaba, la harina cubría todo y esa era la señal. Ese día tocaban pastas caseras. Una vez bien estirada, se la espolvorea con un poco de harina o sémola y desde un extremo se la enrolla como si fuera una alfombra. Luego con un cuchillo afilado se cortan tiras del grosor deseado. Cada corte revela una espiral que al desenrollarse se transforma en tallarines largos y flexibles. Se sacuden con suavidad y se dejan sobre una mesa enharinada o un mantel para que se oreen un rato mientras todo está listo. Después de una hora el tuco está a punto, espeso, rojo, con la carne tierna y los aromas que perfuman toda la cocina. Cuando el agua hierve agregamos una buena cucharada de sal. Es importante hacerlo en este momento porque la sal no solo da sabor, también ayuda a que la pasta resalte su textura y no resulte insípida. Los tallarines frescos se cocinan en apenas unos minutos. La mejor forma de saber si están listos es probando. Deben quedar tiernos pero con algo de firmeza al dente. Mientras se cocinan, alguien siempre tiene la tarea de rallar el queso, ese ritual que es parte del momento. El aroma del queso fresco recién rallado, listo para coronar el plato humeante de pasta con tuco. Colamos los tallarines y los volcamos en una fuente. Primero los mezclamos con un poco de tuco para que cada hebra se impregne de sabor. Luego el resto de la salsa corona la pasta. Y porque la pasta no espera al comensal, servimos inmediatamente bien caliente. Con el queso recién rallado por encima. Díganme si no es cierto que cada plato humeante nos recuerda a la cocina de la nona, el aroma que llenaba la casa y la alegría de estar todos alrededor de la mesa. Espero que les haya gustado esta receta que a mí en particular me recuerda tanto a mi nona. Que se animen a preparar sus propios tallarines con tuco y que cada plato les traiga recuerdos y aromas familiares. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.